Bien, esta es la clase número 3. Vamos a trabajar con números racionales. Primero vamos a empezar mostrando acá el programa de Wolfram. Este programa de Wolfram es de alguna forma flexible, porque como usa inteligencia artificial, me puede entender lo que uno está tratando de decir, a diferencia de otros software que son más rígidos, donde uno, si le falla un código, una parte del código, no lo hace. Acá lo va a hacer igual. Entonces tiene aquí dos pestañitas en Wolfram Alpha. Una pestaña que es Natural Language, uno escribe de manera lineal. ¿Se dan cuenta? Uno escribe de manera lineal, como cuando uno programa, ¿cierto? En cambio, en Math Input, esta pestaña es nueva, debe tener como 2 años, aparecen las distintas herramientas que yo puedo utilizar en matemáticas. ¿Ya? Lo que aparece con la raíz son lo que usted va a tener que utilizar para la prueba PAET, o sea, como lo más sencillo, ¿sí? Raíces cuadradas, cúbicas, logaritmos, exponenciales, comparación mayor o menor, ¿sí? Valor absoluto. En esta otra pestaña ya aparece herramientas de cálculo diferencial y también cálculo integral. ¿Ven? Ahí tiene derivadas, derivadas parciales, integrales múltiples, límites, sumatorias, productorias, transformadas de Laplace, de Fourier, funciones por tramos, delta de Dirac, un montón de cosas. Después aquí matrices, esto es para álgebra lineal. Después aquí funciones trigonométricas y trigonométricas y funciones hiperbólicas, ¿cierto? Ahí está el pi también, radianes. Y acá es el teclado prácticamente extendido, letras griegas y otros símbolos extraños, ¿ya? Nosotros podemos ocupar cualquiera de los dos, Natural Language o MATLAB. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que ver esta clase es prácticamente cómo colocamos las fracciones. Por ejemplo, aquí 1 partido por 7 más, vamos escribiendo siempre primero el símbolo y después vamos rellenando. Por ejemplo, 3 partido por 14 menos 5 partido por, vamos a ver aquí, 5 partido por 21, ¿cierto? Yo podría hacer el cálculo, ¿no? Sí, ahí se conectó también a Aquiles, bien Aquiles. Lo que estamos mostrando aquí entonces es cómo podemos trabajar con un software y apretamos el igual, ¿sí? Apretamos el igual o enter y esto va a desarrollar el problema. Yo tengo aquí la versión gratuita online, que es la misma que ustedes van a tener. Y ahí me va a hacer el cálculo. Entonces, esperemos que haga el cálculo. Nosotros deberíamos llegar al mismo resultado, ¿cierto? 5/42. ¿Vale? Entonces, eso es para que vamos comprobando nuestros problemas. También se puede realizar con Symbolab. Symbolab es más limitado porque es solamente como más matemática, ¿sí? Pero lo que sí tiene, la gracia que tiene esto es que yo puedo escribir el problema y va a darme un desarrollo. Por ejemplo, hay 2 cuartos más 5 partido por 7 menos 1 cuarto más 2 partido por 39. ¿Eh? Entonces, la diferencia tiene es que con Symbolab me va a hacer desarrollo y me va a hacer una pequeña explicación, paso a paso, ¿ven? Simplificar, solución, y aparece el paso a paso, ¿ven? Por ejemplo, aquí resuelve 2 cuartos con 1 cuarto, etcétera. No lo hace entero porque hay que ir aquí dando como, ven, aquí también pide que paguemos, pero podemos hacerlo por pedacitos, ¿ven? Pero algo entrega de una solución. Por ejemplo, aquí lo pasa a decimal, pero algo hace, ¿cierto? Y también hay algunos ejemplos que me sirven para estudiar. Aquí arriba generalmente lo escribe en látex o a veces lo escribe en forma sencilla. ¿Ya? Wolfram también tiene esa capacidad. Esos son como los dos programas que podemos utilizar para comprobar los problemas. Lo que nos toca en esta clase corresponde a números racionales. Números racionales. Ya habíamos adelantado bastante en la nivelación sobre los números enteros. Nos faltaba más que nada adelantar conceptualmente lo que eran los números racionales. Entonces, cuando hablamos de números racionales, hablamos de números que se pueden representar como una fracción donde el número que está arriba, ¿cierto? En el numerador, va a ser un entero y el de abajo también, ¿cierto? Los dos tienen que ser enteros. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué números pertenecen a los racionales? Estos que se ven aquí. El 0, -3, un medio, -1/3, este decimal que es finito, el periódico y este semiperiódico. Y así tiene un montón de decimales que pertenecen a este conjunto de los racionales. La letra Q es como de cociente, algo así, en otros idiomas. Se confunde a veces con reales. R es de reales.
Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Eso vamos a verlo después. Pero la Q como que no tiene mucho que ver con el español, que sea racionales. Por eso se equivocan a veces por un tema eh, de nomenclatura. Igual que los enteros. Los enteros recuerden que se ocupa la letra Z, ¿cierto? Nada que ver con el español porque Z es de la palabra alemán, ¿cierto? Que es sal o sale, en plural, ¿cierto? Es que es número. Entonces yo podría preguntarme si cero partido por 4 pertenece a los racionales. Y eso es verdadero, pertenece a los naturales porque el cero, que está acá arriba, es un entero, ¿no? Satisface la condición, y el de abajo, que es el 4 también pertenece a los enteros. Así que cero partido por 4 es un racional. ¿Sí? Por eso yo coloqué el cero acá, porque cero va a ser igual a cero partido por uno. Este cero está partido por uno, ¿no? Así que el cero sí pertenece a los racionales. También podemos pensar en algunos casos un poco más extraños. Por ejemplo, si les colocaran pi, si pertenece o no a los racionales o irracionales. ¿Pertenece a los racionales? No. ¿Por qué? Porque este número tiene una infinidad de cifras decimales, pero que no tienen un patrón repetitivo. Tiene un patrón, pero no repetitivo en el sentido que se mantenga un dígito y se repita hasta el fin, ¿cierto? No. El pi no pertenece a los racionales, es un irracional, al igual que la raíz cuadrada de 2 no pertenece a los racionales. ¿Quién más no pertenece a los racionales? El número de Euler. ¿Ya? Veamos eso en Wolfram. A ver que ocupemos todo el poder que tiene Wolfram y así aprendamos más cosas. O sea, si ustedes van a dedicarse más adelante a la ingeniería o a la ciencia, tienen que saber estas cosas. Miren, vamos a colocar acá la raíz cuadrada de 2 con este mat input. ¿Lo ven ahí? ¿Cierto? Voy a poner aquí raíz cuadrada de 2 y le voy a pedir que me entregue decimales. ¿Sí? Ya, gracias. Ahí está, ¿ven? 1,41, 42, 13, ta, 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 ta. Y le puedo pedir más decimales, y esto es muy poderoso, ¿eh? Todos los decimales que me entrega, los que yo quiera. Puedo estar todo el día así. Si uno dice, ¿para qué quiero tantos decimales? Que a veces se necesitan para ciertos cálculos de mediciones, necesitan más precisión. ¿Ven? Entonces, raíz cuadrada de 2 no es un número racional, no pertenece. Y aquí me va a decir que es la constante de Pitágoras. Así también se le llama a la raíz cuadrada de 2 porque apareció primeramente en los griegos. Los griegos cuando desarrollaron el teorema de Pitágoras, aparece la raíz cuadrada de 2 que, ¡pum!, le hace explotar la cabeza a los griegos, porque ellos pensaban que los números eran relaciones entre segmentos, prácticamente. Eran números enteros o racionales, fracciones, pero no algo como la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? ¿Qué otro número es irracional? Por ejemplo, el número pi. El número pi, si nosotros colocamos acá, aquí tenemos que ver siempre el mensaje que nos dice Wolfram. Dice, asumiendo que pi es una constante matemática, ¿sí? Porque puede ser que signifique otra cosa, una partícula, ¿ven? Como una partícula, o puede ser también referirse a una definición diferente, o un carácter, ¿cierto? Una letra. Por eso tenemos que fijarnos bien a qué se refiere lo que estamos ingresando. Si yo coloco C, por ejemplo, me va a preguntar si C es una constante o la velocidad de la luz. O sea, aquí está asumiendo el pi que yo quiero, que es el número pi, ¿eh? 3,14, 15, 9, 28. Ese pi no es 3,14, pi no tiene fin, ¿cierto? Puedo seguir dándole decimales a pi. Entonces, uno la aproxima como 3,14 o a 3,15, 3,1415. Ese entonces es un número irracional y más encima es un número trascendente o trascendental. Quiere decir que no es la solución de un polinomio con coeficientes enteros, o sea, no es algebraico. Cuando no es algebraico, se dice que es trascendental. Es un poco, se estudia en teoría de números. ¿Qué otro número me interesa también que conozcan ustedes muy bien? El número de Euler. Ese número también es un número irracional, es 2,7. Aquí vamos a aparecer. Ven, aquí está, aquí dice E es la constante matemática. El número de Euler, 2,7, 18, 28, 18, 28. Hasta ahí parecería como que fuera un número periódico, ¿no? Pero sigue los decimales, le puedo pedir más, hasta el cansancio, ¿cierto? Y me sigue dando decimales. También es un número trascendental, al igual que pi. Tiene una complejidad mayor que los números algebraicos, como la raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 es irracional, pero es algebraico. Este es trascendental. Entonces los matemáticos en su tiempo se demoraron bastante en demostrar la irracionalidad de estos números y también la, bueno, la parte trascendente no es tan difícil porque hay que demostrar que no pertenecen a un polinomio, un coeficiente entero.
pero demostrar que son irracionales a veces no es tan fácil demostrar que un número es irracional. Ahora, uno se podría preguntar, por ejemplo, si la raíz cuadrada de... Había ido un poquito en internet, pues vamos. Entonces, eh, todo esto que estamos viendo va a ser relevante, ¿ya? Es importante lo que estamos viendo porque en la prueba de M2 va a ser mucho más compleja el nivel de la complejidad matemática en la M2. Entonces le van a preguntar cosas de trigonometría, logaritmo, modelo binomial, que son más complejos. Entonces por eso tenemos que también meternos. Entonces uno podría decir, bueno, la raíz cuadrada de 2 partido por 2 es un racional porque es una fracción, ¿no? Ah, pero la condición dice que tanto el de arriba como el de abajo tienen que ser enteros. Si vemos acá el desarrollo de raíz de 2 partido por 2 me da 0,707. Ahí está, ¿eh? 7,707106. Es un número entonces decimal no periódico. No tengo una repetición. No es como, por ejemplo, si pusiéramos 4/9. 4/9, ¿cuánto me da eso? Me da 0,44444. ¿Eh? 444. Y sigue, pues, hasta el infinito. ¿Eh? Entonces tiene un número que tiene periodo, que es el 4. Se repite, ¿no? Y esta fracción me dice también Wolfram que es irreductible. No tiene factores comunes salvo el 1, el 4 con el 9. ¿Sí? Así que bueno, eso tenemos que ir practicando. Vamos a retomar ahora la guía. ¿Hay preguntas hasta ahí o no? ¿No hay preguntas? Recuerden que mañana tenemos tutoría a la misma hora. Un poco más temprano puede ser la tutoría, yo creo. Mañana vamos a hacer tutoría, pero yo creo que va a ser como las 7. Igual lo voy a avisar. Dice igualdad entre números racionales. ¿Cuándo dos números racionales van a ser iguales? Cuando el producto cruzado me dé lo mismo. O sea, cuando este por este me dé lo mismo que este por este. Por ejemplo, si yo tuviera 2/3 y yo me preguntara si eso es igual a 14/21, ¿son iguales estas fracciones? Sí, porque cuando hago el producto cruzado, 2 por 21 me da 42 y por otro lado, 3 por 14 también me da 42, ¿no? Así que como ese producto es igual, significa que las fracciones son equivalentes. Son equivalentes. Entonces, son maneras distintas de representar un mismo número. Y en este caso, 2/3 yo lo puedo convertir a decimal. Sería 0,6 periódico. Y también cuando divido 14 entre 21 me da el mismo número, sería 0,6 periódico. Ya, eso lo tenemos que hacer de ahí. Acá, por ejemplo, tenemos varias fracciones que son equivalentes. Un medio, 2/4, 3/6. Todas estas que están acá, cuando hago la división, me da 0,5. ¿Sí? Así que tenemos distintas maneras de representar un número racional. Por ejemplo, si lo escribo en palabras, va a ser simplemente un medio, escrito en palabras. Eso se llama registros. En didáctica de la matemática le llamamos distintos registros. Hay algo que existe que es abstracto, que no sé cómo es, pero lo traigo como a la realidad, se puede decir, o para capturar su naturaleza, su esencia, no sé. Entonces le voy a llamar un medio, en palabras, en el lenguaje español, ¿cierto? También lo puedo representar con una figura. O sea, tengo una unidad y pinto solo la mitad, ¿o no? Y eso también representa el mismo número. ¿Se dan cuenta que sería el 1 medio o el 0,5? Y también puedo entonces representarlo de manera fraccionaria, como 1 partido por 2 y en su representación decimal 0,5. Pero todo esto es lo mismo, es igual, ¿ya? Solamente que representamos de manera distinta, como que utilizamos sistemas de signos distintos. Ya alguien podría utilizar otros signos para representar lo mismo, ¿cierto? En alguna otra cultura, a lo mejor una cultura que no hemos descubierto por ahí en África, no sé, entre medio de la selva, quizás ellos ocupan otro símbolo para representar un medio, ¿no? No sé, una cosa así, por ejemplo. Ahí tiene un medio, los tipos representan así, el un medio. Parece la bástica, la de oro. Entonces, son representaciones de un mismo número abstracto que trato de traerlo a la realidad, no sé dónde está. ¿Se fijan? Entonces hay toda una discusión si los números existen, si son reales, si son invención de la mente, y hay muchas discusiones matemáticas al respecto.
¿ya? Por ahora, bueno, para la PAE no le voy a preguntar eso, a la PAE le preguntan cosas más concretas. ¿Cómo generamos entonces fracciones equivalentes? Las vamos a amplificar. Dice acá que tengo 5 sextos, yo le puse una rayita aquí y puse un por 6. Significa que para amplificar esta fracción por 6, yo debo multiplicar el numerador y el denominador por 6. Tanto el de arriba como el de abajo se multiplican por 6. Recuerde que el número de arriba, numerador, y el de abajo, denominador. ¿Sí? Y me quedó 30 sobre 36. Podría amplificarlo por lo que yo quiera, ¿ya? Pero esa es la definición de amplificar, multiplicar por un mismo número arriba y abajo. Y casi siempre multiplicamos por un positivo, por un natural, para hacerlo más fácil. ¿Cómo vamos a sumar fracciones? Para sumar en matemática, nosotros tenemos que sumar siempre objetos similares o semejantes, de la misma naturaleza. ¿Sí? Entonces, para sumar fracciones y restar fracciones, vamos a tener que tener siempre igual denominador. Igual denominador. Primer caso, si los denominadores son iguales. Por ejemplo, un cuarto más dos cuartos. ¿Cuánto es eso? Tres cuartos. Súper fácil. Acá tenemos la representación de esas fracciones. Se dan cuenta que esto es la unidad, el cuadradito entero. El cuadradito entero es la unidad. La estoy dividiendo en cuatro partes, pinté una. Eso es un cuarto. En cambio acá tengo la unidad, la dividí en cuatro partes iguales y pinté dos. Sumo, entonces esa la pego acá, ¿cierto? Y me quedarían entonces tres cuartos. Tres cuartos, tres de cuatro. ¿Sí? Entonces la idea es que todos los casos lo vamos a reducir a una suma de fracciones con igual denominador. ¿Sí? Los denominadores nunca se suman, sumamos los numeradores. Y el segundo caso es cuando los denominadores son diferentes. Por ejemplo acá, dice, cuando los denominadores, o sea, cuando tienen distintos denominadores, se busca el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Luego se debe amplificar apropiadamente cada fracción, de modo que todos los denominadores sean iguales al mínimo común múltiplo. O sea, homogeneizamos el problema, dejamos con iguales denominadores. ¿Ya? Y eso ya algo habíamos avanzado en la nivelación. Y ahí voy a sumar y restar. Por eso aparecen todos estos métodos de la mariposa que le enseñan en YouTube. Es porque se hace eso, se amplifican apropiadamente las fracciones. Miren, tengo 5 sextos, 7 novenos y 1/12. ¿Qué tengo que hacer? Sacar el mínimo común múltiplo. ¿Cuánto me debería dar? 36. Hagamos ese trabajo. Recuerde que colocamos de esta manera el 6, el 9 y el 12. Y en esta parte que iba, números primos. Siempre acá van números primos. ¿Ya? No vaya a colocar un 4 acá, porque si coloca un 4, el 4 cabe en el 12, me daría 3, pero en el 6 no cabe. Entonces uno va a bajar el 6 tal cual. Y ahí hay un error, porque este 6 tiene un 2 adentro, ¿no? Porque es 2 por 3. Y este 4 es 2 por 2. Entonces ahí estoy cometiendo un error. Yo debería colocar dos veces el 2. 2 primero, 2 en el 12, 6, 2 en el 9 no cabe, lo bajo, 2 en el 6, 3. 2 de nuevo, 2 en el 6, 3, en este no cabe y este no cabe. Ahora viene el 3. 3 en el 3, 1, en el 9, 3 y en el 3, 1. Finalmente 3 en el 3, 1. ¿Sí? Entonces, en el mínimo común múltiplo, siempre tengo que terminar con 1, 1, 1. Todos los de ahí quedan con 1. ¿Y ahora qué hacemos? Multiplicamos todo esto. ¿Cuánto me daría? Tengo 4 por 9, 36. ¿Ven? Estaba bien. Ese era el mínimo común múltiplo. Así que ahora todas mis fracciones deben ser con denominador 36. Yo me pregunto, ¿qué hay que hacer para lograr eso? Amplificar. La primera fracción la amplifico por 6 para que el 6 se convierta en 36. La segunda, que es 7 novenos, el 9 lo tengo que multiplicar por 4. El 12 lo multiplico por 3. Y así logro homogeneizar, ¿cierto? Todas las fracciones. La primera me quedaría 5 por 6, 30, abajo 36. La segunda, 28 sobre 36. Y la tercera, menos 3, ¿cierto? Sobre 36. ¿Eh? Y ahora se opera arriba nomás. Tengo 30 más 28 menos 3, eso me da 55 sobre 36. Bien. Ahora, esta fracción que ahí me dio, podría seguir haciendo cosas. Por ejemplo, convertirla a decimal, convertirla a número mixto. Hay varias cosas que se pueden hacer porque esta materia de números racionales, nosotros la vamos a ver en dos clases. ¿Ya? Son dos clases de números racionales porque es demasiado extenso y sobre todo después se aplican a problemas. Entonces,
Esta es la primera parte de fracciones, por si acaso, para que crean que no lo vemos todo es porque tenemos que hacer dos clases y estar firme con estas materias. Podría convertirlo a número mixto, eso viene más adelante. ¿Alguna pregunta de ese ejemplo, no? ¿Dudas? Ustedes son los clientes, estudiantes, pueden preguntarme. No, profe, ninguna. El otro día le preguntaba a una persona que no sabía mucho en matemáticas, le dije, ¿cuánto era si tengo una taza hasta la mitad y le agrego la cuarta parte? Me dijo 3/4. ¿Y cómo lo hizo tan rápido? Porque las personas que no están tan contaminadas con la matemática, lo que van a hacer es transformar esa mitad en 2/4, que es lo que uno debería hacer, ¿o no? Entonces, 2/4 más 1/4, 3/4. ¿Tienen cuenta? Que pregunten a su abuelita cuánto es la mitad de la taza más 1/4 y te va a decir 3/4. ¿Y por qué lo hizo así? Porque transformó el 1/2 a 2/4. ¿Se dan cuenta? Esa forma de pensar es matemática. ¿Sí? Pero si nosotros empezamos a sacar el mínimo común y todo, nos vamos a enredar, ¿ven? O sea, esa intuición, bueno, bueno. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos denominadores 21, 7 y 6. Fíjense que el 7 está contenido en el 21, el 7 está contenido en el 21 como factor. Por tanto, la pelea va a estar entre el 21 y el 6, ¿no? Así que yo cuando haga la tabla me ahorro esa pega. Pongo el 21 y el 6, ¿no? ¿Sí? Porque el 7 está contenido como factor. El 6 no es factor del 21, entonces no puedo evitarlo. Arriba, por ejemplo, en el problema anterior, yo podría haber hecho la pelea solamente entre el 9 y el 12. ¿Por qué? Porque el 6 está contenido en el 12 como factor. ¿Ya? Eso viene desde la teoría de números. Hay varios teoremas de la teoría del número que nosotros podemos ocupar, pero tengo que ir diciendo en el tiempo. Pero entre el 9 y el 12 no podría sacar a uno, ¿cierto? Tengo que hacer el mínimo común, al menos con estos dos, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Porque el 12 es múltiplo de 6. Entonces yo puedo convertir el 6 en 12, pero el 9 no puedo convertirlo en 12 al multiplicar por un natural, ¿cierto? Así que, bueno, acá yo hice el mínimo con múltiplo entre los tres, pero perfectamente podría haberlo hecho entre el 9 y el 12 y ahorro pasos. Recuerde que para la prueba hay que ahorrar pasos. Entonces, en el segundo ejemplo, para sacar el MCM, basta que yo haga entre 21 y 6. ¿Sí? Por el argumento de que el 7 está contenido en el 21. Pongo 2. 2 en el 6, 3. En el 21 no cabe, lo bajo igual. 3 ahora. 1, 7. Finalmente el 7. 7 en el 7, 1. ¿Cuánto me dio? 6 por 7, 42. Y ahí está el MCM, ¿cierto? Todos los denominadores, entonces, 42, como se ve ahí, y amplifico adecuadamente cada fracción por 2, por 6, por 7 respectivamente, para que, para que así pueda sumar y restar, ¿cierto? Entonces, mantengo el 42 y opero arriba. Entonces, aquí yo podría hacer lo siguiente. Tengo esos dos positivos, me daría 51. Y a 51 le quito 24, ¿cierto? Entonces pongo un 1 acá, 4 para llegar a 11, 7, me quedaría 3 para llegar a 5, 27. Ahí está listo. Y claramente después se puede simplificar. Divido por 3 arriba y abajo y me da 9 sobre 14. Nótese que la fracción que nos dio acá es mayor que 1, ¿cierto? Mayor o igual que 1. Por lo tanto, esa fracción se llama fracción impropia. Vamos a colocar acá es con M. A veces me suena como impropia, pero es impropia con M. Y esta de acá es menor que 1. Por lo tanto, es una fracción propia. ¿Ya? Cuando es menor que el todo, se dice que es propio, porque achica. ¿Se dan cuenta? Por eso también se habla de los conjuntos propios, que no son iguales al total. ¿Alguna pregunta? Entonces estamos claros con eso. ¿Sí? Más adelante aparecen las definiciones de propia y impropia, pero igual hay que ir adelantando un poquito. ¿Ya? Al igual que los números enteros, podemos definir un inverso aditivo. Entonces, si yo tengo el 2 quintos, ¿cuál sería su inverso aditivo? Le cambio el signo, menos 2 quintos. ¿Sí?
Eso es el inverso aditivo. Solamente cambiar el signo. Para los enteros, si teníamos, por ejemplo, el -6, ¿cuál era su inverso aditivo? El 6. Y viceversa. Con las fracciones pasa lo mismo porque las fracciones, como el numerador y el denominador son enteros, vamos a ver que se heredan algunas propiedades de los enteros. Acá está el número mixto. Cuando tenemos un número mixto, corresponde a la suma de un entero más un racional no entero. Entonces, 7 enteros, un octavo, significa 7 más un octavo. No por, la gente piensa que está multiplicando. No está multiplicando el 7 a un octavo, está sumando. Entonces, para transformar esto a fracción impropia, yo multiplico estos dos. 7 por 8, 56, y le sumo 1. ¿Sí? Porque el 7 al final tengo que amplificarlo para poder sumarlo con el 8, ¿no? O sea, con el 1 octavo, para que quede en un octavo, no sé. Al final este 7 lo voy a convertir en 56 sobre 8. Por eso se multiplica así, porque tengo que amplificar este 7 partido por 1, para que me quede 56 sobre 8, ¿no? Y ahora resuelvo arriba, me queda 57 octavos. Y si yo quisiera hacer el proceso opuesto, lo que tendría que hacer es dividir nomás. Por ejemplo, acá dice, de manera inversa, 20 sobre 6. ¿Cómo se hace eso? Incluso lo puedo simplificar un poco, pero dejemos la misma. 20 sobre 6, ¿cuántas veces cabe? 3 enteros. O sea, ese 3 grande va a ir acá, el 2, que es el resto, va a ir arriba, y el 6 va abajo. Esto se puede simplificar y me queda así. 3 enteros, un tercio. ¿Ya? Se puede simplificar. Otro ejemplo, hagamos el 7 medios. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 7? 3 veces. Me sobraría 1 y se mantiene el 2. Esa es la manera de convertir de fracción impropia a número mixto. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Hasta ahí? Entonces puedo ir y volver de las fracciones impropias a los números mixtos, ¿cierto? Ir y vuelta. ¿Ya? ¿Qué más necesitamos saber? ¿Cómo se multiplican las fracciones? Para multiplicar fracciones, nosotros vamos a multiplicar hacia el lado. Es decir, vamos a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Y cuál es el argumento de eso? Bueno, podemos dar un argumento de tipo visual, como para explicar por qué es así, ¿no? Entonces, imaginémonos que tengo la unidad y esto va a ser de esta manera. Voy a dividirlo en 3 pedazos iguales, vamos a ver si me sale. Ahí. Y voy a pintar esto. Supongamos que son las 3 iguales. Lo que yo pinté es un tercio, ¿cierto? Un tercio. Se me van a decir, ¿cómo yo calculo un medio de un tercio? Un medio de un tercio es simplemente un medio por un tercio. O sea, me están diciendo la mitad de un tercio. Por lo tanto, voy a hacer un corte aquí. Y cada cuadradito que me quedó es un sexto. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, la mitad de un tercio va a ser un sexto. Por lo tanto, un medio por un tercio va a ser un sexto. ¿Qué se hace para llegar a esto? Se multiplicó el 1 con el 1 y el 2 con el 3. Y así me dio 6. Y así lo puede hacer con cualquier fracción. ¿Ya? Pero el argumento visual a veces como que uno no queda muy claro con otras fracciones. Pero con este ejemplo yo creo que se entendió, ¿no? Que la mitad de un tercio va a ser un sexto, ¿cierto? Porque divido en dos el bloque este que me queda un tercio, ¿no? Entonces se entiende esa parte. Pero es para que veamos más o menos de dónde viene la multiplicación de los racionales, porque se multiplica para el lado, ¿sí? Ahora, antes de multiplicar, la idea es que simplifiquemos, que nos quede más sencillo, ¿sí? Por ejemplo, acá, aquí yo tengo 2 tercios por 5 séptimos. Como no hay nada que pueda simplificar, simplemente multiplico para el lado. 2 por 5, 10, 3 por 7, 21. Pero si tuviera algo así, como 8 tercios por 7 sobre 20, simplifico el 8 con el 20. ¿Por cuánto? La idea es que sea por el mayor posible, ¿cierto? O sea, si lo hace por 2 está bien, pero va a tener que seguido, ¿no? Entonces voy a hacer el 8 y el 20, lo divido por 4, ¿cierto? Me quedó en 2 y 5. Y lo escribí acá nuevamente. Y ahora no hay nada que pueda simplificar, ¿cierto? Se multiplico 2 por 7, 14 y abajo 3 por 5, 15. Listo.
me dio una fracción propia. Esto va a ser 0, algo. ¿Sí? Entonces tratamos siempre de simplificar antes de multiplicar, porque puede ser que los números sean muy grandes y después al último no pueda simplificar. ¿Sí? Entonces primero trato de hacer eso. La multiplicación entonces es numerador por numerador, denominador por denominador. Y antes trato de simplificar. También vamos a definir lo que corresponde al inverso multiplicativo o recíproco. Cuando hacemos eso, lo único que estamos haciendo es dar vuelta al número. ¿Cómo se hace? Si me preguntan, por ejemplo, el inverso multiplicativo de 2 tercios, la pregunta es, ¿por qué número yo tengo que multiplicar 2 tercios para que me dé 1? ¿Por cuánto sería? Por 3 medios, ¿o no? Para que se vaya este 3 con este 3 y este 2 con este 2. Me quedaría 1, 1, 1 y 1, ¿no? Entonces, cuando yo calculo el inverso multiplicativo, tengo que darlo vuelta. Me están preguntando a mí por esto. 2 tercios a la menos 1, eso es simplemente 3 medios. ¿Qué es lo que colocamos acá? Por eso el que colocamos ahí invertido, este 3 medios es ese. Se da vuelta. Porque la propiedad me dice que un número x multiplicado por x a la menos 1 me tiene que dar 1. Siempre que ese x no sea 0. ¿Ven? Por eso la fracción tengo que dar la vuelta. Y si tiene signo negativo, va a seguir con signo negativo, para que me dé 1 positivo, ¿no? No podría cambiar el signo, ¿ya? Eso lo vamos a revisar estas veces, lo del inverso multiplicativo. Recuerde que esta clase van a ser dos de racional. ¿Preguntas? ¿Consultas hasta ahí? Todo muy rápido, me paran un poquito. O me preguntan, ¿ya? ¿No hay dudas? Ya, veamos la división. Y ahí nos ponemos a hacer ejercicio. Cuando hablamos de división, en los racionales, depende esto del concepto de inverso multiplicativo. Entonces, cuando yo divido fracciones, simplemente la primera fracción se multiplica por el inverso multiplicativo de la segunda. Por eso la primera fracción queda igual y la segunda se invierte. ¿Ya? Así que la fracción que está acá, la primera, se llama fracción dividendo. Dividendo. Y la segunda es la fracción divisor, o sea, la que hace la acción, ¿cierto? La que ejecuta la acción de dividir. Fracción divisor. Entonces, la fracción divisor es la que se da vuelta. ¿Ven? La primera está igual, menos 2 novenos, y la segunda me quedó como 4 séptimos. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Multiplicar. Hay que hacer la multiplicación que sabemos que debería continuar. Simplifico el 2 con el 4, me quedan 1, 2, no hay nada más que hacer. Arriba me quedó menos 7 y abajo 18. Ahora, uno dice, este menos, ¿dónde lo coloco? Arriba, abajo, al medio. Da lo mismo. Si se dan cuenta, acá, cuando hablamos del inverso aditivo, estaba por aquí, por un poquito. El menos puede ir al medio, ¿cierto? Puede ir arriba o abajo. Abajo hay que evitarlo un poquito, hay que tratar de dejarlo siempre al medio o arriba, ¿sí? Solo que cuando en el numerador tengamos un binomio, por ejemplo, si tenemos x menos 2 partido por 3, el menos hay que dejarlo al medio, porque si lo coloco arriba, estaría cambiando solamente el signo al primero, entonces habría que colocar un paréntesis, ¿sí? Son detalles que lo vamos a ver en álgebra, ¿ya? Vamos a ver esos detalles, pero que se derivan de acá, pues. O sea, si uno tiene clara la materia de racionales, cuando pasemos a las fracciones algebraicas no debería haber problema, ¿sí? Ahora, ¿de qué forma también podría estar escrita la división? Podría estar escrita de esta manera, con una raya un poco más grande, con esta, ¿ven? Tengo 3 sobre 23 en el numerador, ¿cierto? Y abajo en el denominador tengo otra fracción que es 7 medios. Así que la fracción que tengo que invertir sería esta. Esa es la que yo tengo que invertir. Por lo tanto, la escribo como multiplicación, 2 séptimos. Y ahí no hay nada que simplificar, pues. Entonces multiplico 3 por 2 6 y 23 por 7, 161. Ahí termino. ¿Ven? Todas estas operaciones se van a combinar
para que hagamos problemas más complicados, ¿sí? Más difíciles. Esa es la idea. Así que eh, esas son las cuatro operaciones básicas. También está la definición de impropia que dice que cuando el numerador es mayor o igual que el de abajo, ¿cierto? Que el denominador, va a ser una fracción impropia. Es que la multiplicación nunca es cruzada. Por eso, es que lo que pasa es que en el colegio, cuando uno ve la suma, ve la resta, ve la multiplicación, la simplificación y la división, siempre pasa eso que, y me lo preguntan a cada rato, si me lo preguntan hasta en la U, si yo hago multiplicación cruzada, no tiene sentido multiplicar cruzado. Lo que yo hago cruzado es la simplificación y la división se puede hacer cruzada. ¿Por qué? Porque al final yo tengo que hacer esto. Tengo que hacer, si se fijan acá, el 2 con el 7, el 2 con el 7, si yo me doy cuenta, lo podría multiplicar. Y el 9 con el 4, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema de hacerlo así? Es que no simplifico al tiro. Entonces, al final, lo mejor que podemos hacer es lo que yo tengo acá. ¿Se dan cuenta? Primero lo paso a multiplicación y después simplifico. Pero tratemos de evitar en el lenguaje el exceso de cruzado. Porque yo cuando simplifico, simplifico cruzado. Cuando sumo, también puedo sumar cruzado, pero que hay muchas cosas que se pueden hacer cruzadas. Entonces, si usamos el cruzado, pasa eso, que pasan los años y a uno se le mezclan los métodos. ¿Se dan cuenta? Por eso yo no enseño como que casi nunca ocupo cruzado. ¿Ya? De todas formas, si hay más dudas, vamos a salir en el camino de las dudas. Acá hay algunas propiedades, pero esa es para que la lean ustedes. Miren, al final voy a agregar algunos ejercicios para que íbamos manejándolos con las fracciones. Hay un truco que ustedes tienen que saber, que es el truco del uno. Por ejemplo, si me dijeran uno más 7 partido por 9, ¿ya? Cuando, cuando hago eso, cuando hago eso, este uno que está acá, lo debo transformar apropiadamente. Entonces, vamos a anotar acá una fórmula chica. La fórmula chica dice que el uno lo puedo escribir como A dividido en A. Con A obviamente distinto de cero. No podría poner cero partido por cero. Así que este uno lo voy a convertir apropiadamente en 9 partido por 9. Sí, sí, eso es. Y el 7 noveno lo mantengo igual, como 7 noveno. ¿Qué se puede hacer ahora? Mantener el denominador 9 y arriba me quedaría en 16. Ahí terminé, ¿ven? O si fuera resta, igual. Por ejemplo, 81 partido por 80 menos, menos 1, menos 1. ¿En qué convierto este uno? En 80 partido por 80. 81 partido por 80 menos 80 partido por 80. ¿Sí o no? Porque 80 partido por 80 es uno, al igual que 9 partido por 9. Entonces, estratégicamente yo utilizo estas fórmulas. ¿Para qué? Para que quede más sencillo el problema. Arriba me queda uno y abajo 80. ¿Vale? Esa es una fórmula o un truco que tenemos que empezar a manejar. Ahora, si fuera un 2 también puedo ocupar el mismo truco. Supongamos que tengo 2 y me dicen, súmele 2 tercios. ¿Cómo lo hago? O réstele 2 tercios. Vamos a restarle, ¿ven? Para hacer eso, yo tengo que pensar qué sucede con el número 2. El número 2, si lo represento como circulito, así, por ejemplo, ahí tengo dos unidades y me dicen, conviértalo en tercios, ¿cierto? Entonces, este es el número 2, ¿cierto? Uno más uno es 2. Pero quiero convertirlo en tercios para poder operarlo con el 2 tercios, ¿no? ¿Cuántos tercios hay en la unidad? Hay 3, ¿cierto? Divido ahí y divido acá, ¿no? Por lo tanto, si yo colocara en cada espacio un tercio, ¿a cuántos tercios equivale el número 2? Tengo que es igual a 6 tercios, ¿no? ¿Se entiende, no? O sea, de manera visual,
me puede quedar quizá más claro por qué yo quiero convertir el 2 en 6 tercios. Así que estratégicamente convertimos este 2 en 6 tercios y le quito 2 tercios, porque tenemos que tener denominadores iguales. Eso sería 4 tercios, ¿bueno? Y ahí terminé, ahí terminé, ¿no? ¿Se queda claro ese pequeño truco, ¿no? O sea, tengo que amplificar el 2. El 2 está partido por uno, pero tengo que pensarlo ahora en términos de tercios. Pero en cambio, ¿qué pasaría si yo tengo este mismo 2 y le quito un quinto? Ya no me sirve pensar el 2 en términos de tercios, me sirve pensar el 2 en términos de quintos. Así que lo voy a convertir en cuánto. ¿Cuánto sería, Hailey? ¿Se le ocurre, no? ¿Cuántos quintos hay en 2? En 2 unidades. ¿Sí? ¿O no? ¿Qué se le ocurre, Isidora, Axel, Zach? ¿Cómo convierto estratégicamente ese 2 para operarlo con el un quinto? Debo convertirlo en quinto, ¿o no? Porque el un quinto a lo mejor lo puedo amplificar por algo, pero no lo puedo reducir más. Así que tengo que trabajar este 2. Ya no me sirve transformarlo en tercios, como 6 tercios, sino que aquí abajo tiene que haber un 5. En el numerador que tiene que ir entonces, para que me dé 5, o sea, perdón, para que me dé 2, sería 10, ¿o no? 10 partido por 5. 10 partido por 5 entonces va a ser 2. Entonces, el 2 lo maquillo como 10 quintos y ahora puedo operarlo con el un quinto. Así que 10 quintos menos un quinto, 9 quintos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de eso? ¿Se entiende la idea o no? Entonces tiene que ser más intuitivo quizá el trabajo con las fracciones. No es tan difícil como parece. No es tan difícil como parece. Solamente cosa de acostumbrarse a reescribir los enteros o puede ser otras fracciones de manera conveniente. Ya, hagamos otro. Por ejemplo, 4 quintos menos 7. ¿Ya? El que domina va a ser este, porque también tengo quintos, ¿no? Entonces, el 4 quinto va a quedar igual. Este 7 tiene que quedar con denominador 5. Por lo tanto, ¿por cuánto amplifiqué eso? Está partido por uno, pero no lo pensemos tan así, sino que tenemos que ver un número que partido por 5 me da 7. Ah, entonces tiene que ser el 35, ¿no? 35 partido por 7, está por 5, perdón, 7, ¿o no? Eso, bien, Axel. Y ahora hago el cálculo hacia el lado. Entonces me queda 5, 4 menos 35 menos 31. Esa es la lógica que tenemos que tener. Y luego, cuando tengamos fracciones más complejas, por ejemplo, podemos tener algo así. 1 más 1/1 más 1/1 menos 2 tercios. Uno dice, oye, complicado. No es tan complicado porque ya vimos los trucos que tenemos que realizar. ¿Ya? Entonces, nos falta, nos falta un truco, si acá lo voy a anotar al tiro, se me había olvidado. Miren, voy a demostrar una fórmula pequeña, vamos a llamar fórmula rápida. Una pequeña fórmula rápida. Si yo tengo 1 dividido entre AB, este AB es una fracción como 2 tercios, por ejemplo. El 1 de arriba también es una fracción, es 1 partido por 1, ¿no? Así que este 1 lo tengo que pensar como 1 partido por 1 y abajo A partido por B. ¿Qué decía la regla? Que la fracción de arriba se mantiene igual por B partido por A. 1 por B, B. Y 1 por A, A. Esta fórmula siempre es válida cuando el A y el B no sean cero. ¿Ya? Por ejemplo, 2 tercios, cosas por el estilo. ¿Qué vamos a hacer? Un ejemplo. Supongamos que yo tengo 1 partido en 7 quintos. La fórmula me dice, la anterior, que yo tengo que colocar solamente 5 ceros.
porque ya hice el cálculo general, ¿se dan cuenta? Que tiene la misma estructura, este sería el 7 y este sería el 5. ¿Y cómo quedan al final de cuentas? Al revés, ¿o no? Y si fuera negativo, reserva el negativo. Por ejemplo, 1 partido en menos 2 séptimos. Eso es simplemente menos 7 medios. Y eso nos va a agilizar harto los cálculos, porque evito un montón de cosas. Sí, acá voy a colocar, miren, fíjense, voy a colocar otra fracción aquí. Voy a borrar acá. Voy a colocar ahí y acá otra fracción. Entonces, 1 dividido en 4/9. ¿Cuánto me debería dar eso? ¿Lo ven ahí, cierto, vuestro? Me debería dar 9/4. ¿Ven? 9/4. Ya sabemos entonces utilizar la fórmula general, ¿ya? Para hacer este problema más complejo. Quizás esto puede parecer en M2. En M1 preguntan problemitas así suaves, ¿no? En M2 un poco más duro, pero yo quiero prepararlo un poco para, más que nada pensando en M2. ¿Qué se hace entonces? Lo primero que trabajaremos acá es esta parte, ¿sí? Y hay que tratar de hacer mental algunos pasos, porque ya vimos todos los trucos. Mantengo este uno, que sería este, hay que mantenerlo hasta el final, más lo que está al lado, ¿cierto? Todo lo que acompaña a eso de ahí. ¿Cuánto sería 1 menos 2 tercios? En ese caso, ese uno me conviene expresarlo como 3 tercios, ¿o no? Sí, porque tengo tercios, este es el que domina. Entonces, 3 tercios menos 2 tercios, 1 tercio, ¿no? Y ocupo la fórmula rápido, que me dice que yo puedo expresar esto como de esta manera. Uno más, ¿cuánto es 1/3? Si lo doy vuelta, 3 nomás, ¿cierto? 3 nomás. Claro, como dice ahí, bien. Y ahora me quedaría así. Uno más 1/4. Pero este uno que está aquí, lo puedo expresar como 4/4. Y eso quizás lo hago mental, ¿se dan cuenta? Al principio yo lo estoy colocando, pero ya cuando tenga más experiencia lo puede hacer mental. 4/4 más 1/4, 5/4. ¿Sí? Entonces, podemos comprobarlo ahora, lo podemos colocar en Wolfram a ver si nos da o no. ¿Ya? Vamos a colocar acá en el programa para verificar. Entonces, coloquemos uno más. Ahora viene uno, acá teníamos uno más otra fracción, uno, 1 menos 2 tercios. Y así estamos seguros de que está bien. ¿Cuánto me dio? 5/4, ¿no? Está bueno. Esa es la manera que ustedes pueden trabajar. Es decir, hacerlo a mano y después comprobar con una calculadora, con un programa poderoso, con alguna inteligencia artificial, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final si uno no lo comprueba con calculadora o con un programa, uno siempre queda en duda. ¿Estará bueno esto o no? Sobre todo que la mayoría de los libros modernos no trae todas las soluciones. Los libros antiguos, como el de Prochle o el de Jimena Carreño, esos traían casi todas las respuestas, pero ahora los libros de ahora, eh, estos libros nuevos traen a veces las impares, 1, 3, 5, y las del medio uno no sabe, no vienen con la respuesta. Se necesita un computador para comprobarlo, ¿no? Hago otro de este estilo, ¿no? ¿Sí? Voy a hacer otro de este estilo, ¿ya? Voy a hacer otro. Vamos a colocar acá números diferentes. 2 más 3, 5 más 1, 4 menos 1 tercio, ¿ya? Pero se trata, es la misma metodología, es la misma metodología de cómo yo voy reescribiendo las fracciones para poder operarla, porque esto solamente se resuelve con las 4 operaciones básicas. Entonces, ese 2 lo mantengo igual. Sabemos que lo que tengo que operar
es lo que está más abajo. Y lo puedo hacer aparte. Así que sabemos que esto hay que hacerlo. El 4 tengo que entenderlo ahora en términos de tercios. Por eso este 4 va a ser 12 tercios, ¿no? Eso lo puedo hacer aparte, si quiero. 12 tercios menos un tercio sería 11 tercios, ¿no? Y sigo. 2 más 3, el 5 lo mantengo, y aquí ocupo la fórmula rápida. ¿Qué decía la fórmula rápida? Que se da vuelta a esto, me queda 3 sobre 11, ¿no? En este otro paso hago esto, ¿ya? Eso es lo que mando. Sigo manteniendo el 2, y este 5 lo tengo que pensar ahora en términos de onceavos, ¿cierto? Así que va a ser 55 sobre 11, ¿no? Para que quede con 11. Y eso lo puedo hacer mental. 55 más 3 son 58, partido por 11, ¿no? Pero ahora tenemos un problema. ¿Por qué? Porque esto no es igual que la fórmula rápida, ¿no? Porque tenemos un 3 arriba. Entonces se hace diferente. Mantenemos el 2 inicial. Aquí cambié de color. Entonces, tengo 2 más este 3 lo escribo como 3 partido por 1. Por, doy vuelta a la fracción de abajo. 11 sobre 58. Ahora, este 2 por ahora lo dejaré igual, ¿sí? Aquí tengo que hacer el cálculo porque 58, si yo sumo 5 más 8 me da 13. No es divisible por 3. Entonces tengo que hacer el cálculo. Me quedaría 33 arriba. Ojo que este 3 multiplica el de arriba, no, al 11, no multiplica el de abajo. Se me quedaría 33 sobre 58. ¿Qué se hace? Este 2 lo debo convertir estratégicamente en denominador 58. ¿Cuánto es 58 por 2? Va a ser 116, ¿o no? Sí, porque 50 por 2 es 100 y 8 por 2, 16. Y le voy a sumar entonces este 33, 58. Se mantiene el denominador, 58, y arriba ¿cuánto me quedó? 6 más 3, 9, 3 más 1, 4, y arriba me queda un 1, ¿cierto? 149, 58, y ahí terminé. Creo que no se puede simplificar más, ¿no? A ver, déjenme revisar. Sí, no se puede simplificar al parecer. ¿Alguna pregunta de eso, no? ¿No? Por el momento ninguna. Ya. Igual tenemos que comprobarlo en el computador. Ustedes pueden inventar, pues si yo estudié así, inventaba, después lo revisaba, o a veces sacaba de libros, pero trabajar siempre con las soluciones, porque si uno no hace las soluciones, es como que está siempre en ascua de cómo se hace. Entonces, a veces le pasa hasta a los cabros que estudian ingeniería, que no tienen las soluciones y no están seguros de lo que están haciendo. Aquí vamos a poner un 5, pues viene más, ¿cuánto era? 1, 4 menos un tercio. 4 menos un tercio. Y entonces aprieto acá al igual y vemos si está bueno o no. Está bueno, ¿no? Ahí estamos seguros que está bien. Me decía, si se puede ver, ya sea aquí. Así que nos dio correcto. Así ustedes pueden estudiar para que estar seguros de lo que estamos haciendo. Convertir a decimal a fracciones, etcétera. Ya. No sé si hay preguntas ahí. Está claro, ¿cierto? Revisamos, está bien escrito, me dio lo mismo. Está bueno. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa nosotros tenemos que saber convertir bien? Tenemos que saber convertir bien de decimal a fracción. De decimal a fracción y viceversa. ¿Ya?
Primero, tenemos que recordar cómo se convierte de fracción a decimal. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí, convertir a decimal. Y si ustedes leyeron la guía, cuando yo convierto de decimal, de fracción a decimal, lo único que hay que hacer es dividirlo, ¿no? 3 cuartos. ¿Cuánto sería en decimal? 3 dividido en 4. ¿Cabe el 4 en el 3? No. Entonces coloco un 0, le pongo una comita, y acá coloco un 0, ¿no? 4 en el 30 cabe 7 veces. Por eso hay que manejar las tablas. Porque yo sé que 4 por 7 es 28 y me sobra 2, ¿cierto? Ahora, a veces viene la confusión de los estudiantes que dicen 4 en el 2. No hay que preguntarse eso, porque obviamente no cabe, pues si es el resto. Entonces, si yo pongo 4 en el 2 y acá le agrego un 0, estaría mal. Inmediatamente le agrego un 0 acá. Y digo 4 en el 20, 5. Y ahora 4 por 20, o sea, 4 por 5 me da 20, lo coloco acá y llego a resto 0. Y ahí terminé, ¿no? Por lo tanto, este decimal va a ser de tipo finito o exacto. Esos son los nombres que tiene esto. Finito o exacto. Otro ejemplo, 5 cuartos. 5 cuartos. 5 en el 4, o sea, perdón, 4 en el 5. 4 en el 5 si cabe, ¿cuántas veces? Una vez, ¿cierto? 1 por 4, 4. Hago la resta, me sobra 1. Como el 4 no cabe en el 1, le pongo una coma, ¿no? Y ahora le agrego el 0. 4 en el 10, 2. Me sobran, ¿cuánto? 2 por 4, 8. Me sobrarían 2, ¿no? Le agrego un 0. 4 en el 20, 5. 4 por 20, 4 por 5, 20. Me sobra 0. Me dio 1,25. Entonces, de nuevo me dio un decimal finito o exacto. ¿Por qué? Porque llegué a resto 0 en ambos casos. Cuando llego a resto 0, va a ser finito o exacto. En cambio, cuando tengamos cosas como esta, por ejemplo, 4 partido por 9, ¿qué pasaría ahí? Si hago la división, 4 dividido en 9, no cabe el 9 en el 4, así que pongo un 0, coma, le agrego un 0 al dividendo. 9 en el 40, ¿cuántas veces? 4, porque 4 por 9, 36. Me sobra 4, ¿no? Y eso se va a repetir indefinidamente, ¿cierto? Le agrego un 0, 9 en el 40, 4, sobra 4, 9 en el 40, 4, y así, no paro nunca. Por lo tanto, esto es 0,4 periódico. ¿Sí? Este número entonces sería periódico. Y algunos libros le llaman periódico puro. ¿Sí? Periódico puro. Otro ejemplo, podríamos hacer 7 dividido en 2. En este caso, no nos va a dar un periódico, va a dar algo un poco más extraño. ¿Ustedes han hecho alguna vez esto, no? ¿Han hecho esta pega de dividir a mano, no? Parece que no. Ahora tienen que aprender a dividir. Entonces, hago 2 en el 7, no cabe. 0 al cociente. Le haré un 0 acá, ¿no? ¿Quién ha hecho ejercicio? ¿Y qué le ha hecho ejercicio bien? 2 en el 70. ¿Cuál es el múltiplo de 12 más cercano a 70? ¿Se acuerda que vimos los múltiplos de 12? 12 por 1, 12. 12 por 2, 24. 36, 48. Después nos saltamos al 60, ¿no? Y después del 60 pasamos al 72. Por lo tanto, sería 5. 5 por 12, 60. Hago la resta, 10. Como el 12 no cabe en el 10, obviamente porque es el resto, yo tengo que agregarle un 0. 12 en el 100 cabe ¿cuántas veces? 8 veces, porque ustedes ya se aprendieron de la tabla que les envié que 12 por 8 me da 96, ¿no? Y me sobró 4. 12 en el 40 cabe 3 veces, ¿cierto? 12 por 3, 36, me sobró 4. Le agrego un 0. Ah, entonces se va a repetir el 3, ¿o no? Ta, 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 ta.
Por lo tanto, el número sería 0,58 y el 3 va a tener rayita nomás. Es diferente al caso anterior, porque en el caso anterior el 4 es el que se repite. Pero acá, después de la coma, tenemos dos números que no se repiten. Por lo tanto, a este le vamos a llamar semiperiódico. Vamos a hacerlo con azul. 0,583. Este sería semiperiódico. ¿Ya? Ese prefijo semi significa mitad. O sea, este es como mitad periódico, mitad finito. Entonces, semiperiódico. ¿Ya? Traten de hacer ustedes esto. 1/6. ¿Ya? Le doy un minuto para que lo haga. Traten de hacerlo. Se acabó el minuto. Minuto corto. Cuando nosotros hacemos un sexto, ¿cuánto quedaría eso? 6 en el 1 no cabe, 0. Al cociente. 0 aquí al dividendo. 6 en el 10, una vez. ¿Y después qué más? Ya, pero hay que seguir, ¿cierto, Axel? Joder, ¿sí? Entonces, 6 en el 10 cabe una vez. ¿Y sobró cuánto? 4. Le agrego un 0. 6 en el 40, 6. Sí, porque 6 por 6, 36. Sobra 4. Ah, pero entonces el 6 se repite, ¿no? Así que sería 0,16 y el 6 con periodo. ¿Ya? Eso, bien. Así que esto es 0,16 y el 6 con rayita. ¿Sí? Entonces me dio semiperiódico. También este es semiperiódico. ¿Hay preguntas hasta ahí o no? Entonces, cuando yo convierto de fracción a decimal, el único trabajo es dividir. Y puede ser muy fácil o muy difícil. Porque acá yo les coloqué fracciones que se pueden hacer. Pero si les colocara, por ejemplo, 119 partido por 332, no es muy agradable hacerlo, ¿no? No es para nada. Es como tortura. Pero miren, hay una fracción que es bien bonita, que a mí me gusta, que es 355 partido por 103. Esa es una aproximación excelente de pi. Calculemos esto. 355 dividido 103. Eso me da 3,14, 15,9, 29,2, etcétera. ¿Y cuánto es pi? Si nosotros ponemos pi en su calculadora, el pi verdadero es 3,14, 15,9, 26, 54 y sigue, ¿no? Ese es el pi verdadero. Pero fíjense la cantidad de cifras. A mí estas cuestiones son impresionantes. La cantidad de cifras que se aproximan, ¿o no? Entonces, los tipos cuando hicieron esto, tuvieron que cranear ahí cuánto, porque una aproximación de pi muy mala es 22 partido por 7. ¿Cuánto es 22 partido por 7? 22 dividido en 7 me da 3,1428, ¿no? O sea, aproxima con dos decimales, ¿sí o no? Hasta ahí no me llegó la aproximación de pi, ¿sí? Pero esta de acá, fíjense, la acierta a la unidad, a la décima, a la centésima, a la milésima, a la 10 milésima, a la 100 milésima, y la siguiente igual, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces,
acierta hasta ahí. Es impresionante, a mí me parece una de las cosas impresionantes que uno encuentra en la matemática, porque cuando se empezaron a desarrollar aproximaciones de pi, utilizaban polígonos de n lado, y de repente, ¡pum!, aparece esta fracción. No la había visto antes, ¿no? Nunca la habían visto. Esto es para los conocedores de libros de historia de la matemática. Hay varios libros buenos. Yo les recomiendo uno de los libros que me ha gustado este último tiempo, para salir un poco de la materia, es este libro. Muy bueno, se lo pueden comprar. Se llama Álgebra en todas partes. ¿Lo has visto este, no? Álgebra en todas partes, de José Antonio de la Peña. Es un matemático de la Universidad de la UNAM. Estudió en la Universidad UNAM y realizó estudios en la Universidad de Zurich. No he visto el PDF. No es tan caro, tiene que comprarlo, se vale como 6.000 pesos. A mí me costó menos de 10.000, pero es muy bueno porque habla de la historia de los números, matemática avanzada, de varios matemáticos. Ven, aquí está la espiral de Teodoro, que es la espiral pitagórica, ¿no es cierto? Está el árbol pitagórico, tiene muy buenos dibujos, muy buenas referencias, es un muy buen libro, a mí me gustó, es corto, pero tiene partes que son complicadas. Son 200 páginas, pero yo lo recomiendo, muy bueno este libro. Excelente. Es de Fondo de Cultura Económica. Muy bueno, se llama Álgebra en todas partes, cultura matemática. Algunas cosas tiene que estudiar cálculos y matemática superior para entenderlo, pero es bastante bueno ese libro. Sobre todo si quiere mejorar su cultura matemática. No, todo en matemática no es cálculo. Si hay cosas que son culturales, que son importantes también, porque nos muestran nuestra historia, cómo llegamos hasta ahora a utilizar los números y la álgebra que tenemos hoy en día. Que la matemática no nació de la nada, tuvo años de evolución. ¿Sí? Ya. Ahora, nos falta en este último tiempo, en estos últimos 20 minutos, hacer el proceso contrario. ¿Sí? La siguiente clase igual es de racionales, así que mañana tenemos tutoría, el día jueves nos toca física, así que mañana les voy a confirmar la hora, debería ser más o menos como a las 7 de la tarde. ¿Cómo convertimos a fracción? ¿Se acuerdan de esto, no? Primer caso, decimal finito. Decimal finito. Por ejemplo, el que ya hicimos, 0,75. ¿Qué se hace acá? Coloco todo el número arriba, voy a colocar el 75 en el numerador y en el denominador voy a colocar una potencia de 10. O sea, 10, 100, 1000, 10.000, etcétera. Pero ¿cómo sé cuál potencia de 10 voy a colocar? Coloco un 1 y cuento. ¿Cuántos decimales tiene este número? Tiene dos decimales. Por lo tanto, voy a colocar doble cero. Así que deberíamos dividir por 100. Después me fijo si se simplifica la fracción o no, pero ese es el primer paso. El primer paso sería hacer eso. Divido arriba y abajo por 25. 75 entre 25 me daría 3 y el 25 en el 100 cabe 4. ¿Eh? Y ahí terminé. ¿Sí o no? Así que en el decimal finito, siempre en el denominador van potencias de 10. ¿Sí? Se va a anotar acá en el denominador van potencias de 10. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora con el periódico? Decimal periódico. Decimal periódico. En el decimal periódico, nosotros podríamos partir con este ejemplo. 5, 0,5 periódico. Así. Que es distinto a este. Porque si tuviéramos un decimal finito como este, es súper fácil porque sería 5 partido por 10, ¿no? Un medio. Pero este es periódico, o sea, el 5 se repite. 0,555. La regla dice que
Yo coloco todo el número arriba, que sería el 5, y le quito lo que tengo adelante, que sería 0. ¿Sí? Entonces va a ser 5 nomás, ¿cierto? Va a ser 5. Y en el denominador va a ir tantos 9 como números con raya va a ir. O sea, va a ir un solo 9. Por cada número con raya va un 9. ¿Sí? Otro ejemplo. Supongamos que yo tengo 0,47, pero ahora se repiten los dos. ¿Qué dice la regla? Coloque todo el número arriba, quítele lo que tiene adelante, o sea, esto, que sería 0, y abajo, ¿cuántos 9 deberían haber? Dos, o sea, doble 9. 9 9. Este aporta un 9 y este aporta un 9. ¿Ven? Y lo puedo comprobar porque después lo coloco en la calculadora, hago la división ¡pum! Y me da 0,47, 47, 47. Esa es la regla. Pero ¿qué pasa cuando tenemos algo en la unidad o en la decena? Supongamos que tuviéramos esto, 28,74. ¿Ven? Sigue siendo periódico porque todos los decimales se repiten. ¿Ven? Todos los decimales se repiten, todos los decimales se repiten. Sigue siendo de tipo periódico. La regla dice, colóquelo todo arriba, 28,74, y quítele lo que no se repite. ¿Qué es lo que no se repite? El 28. Así que le tengo que quitar 28. Y abajo, ¿cuántos 9 van a ir? Doble 9. Ya hago el cálculo, ¿no? 28,74 menos 28, me quedaría 2.846 dividido en 99. Y ahí ustedes lo pueden comprobar que efectivamente le va a dar esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta del periódico o no? No hay duda, están calladitos hoy día, ¿no? Cuando están solos se sueltan, pero cuando están de a todos, pregunten nomás y no tengan miedo. Este pronunciatario de ustedes. Ya. Ahora, ¿por qué hay 9 abajo o 99? Eso es lo que deberían preguntar. ¿Por qué hay un 9 abajo o 99? Y es por lo siguiente. Supongamos que yo tengo este número 0,5 periódico y yo llamo a eso X. ¿Ya? Voy a multiplicar esta igualdad por 10. Me quedaría 5,5 periódico, ¿no? Porque al multiplicar por 10 se corrió la coma, ¿o no? Entonces me quedó 5,5555. Se corrió la coma un espacio. Y en el lado derecho va a quedar 10x. ¿Sí o no? Ahora voy a restar las ecuaciones. Entonces, a esta ecuación le llamo 1 y a esta le llamo 2. Vamos a hacer la ecuación 1 menos la ecuación 2. ¿Qué me daría? Me daría así. 5,5 periódico menos 0,5 periódico en el lado izquierdo y en el lado derecho queda 10x menos x. Estamos adelantando al álgebra, pero es para darle una explicación de por qué se colocan 9 abajo. ¿Cuánto es 5,5 periódico menos 0,5 periódico? Si se dan cuenta, todos los decimales se van. Entonces me queda 5 nomás. Y en el otro lado me quedó 9x. ¿Ven? Ahí apareció el 9 fabuloso. Y paso dividiendo este 9. Está en estricto rigor, yo tengo que multiplicar por un noveno. ¿Cierto? Multiplico por un noveno en ambos lados y me queda así. 5 novenos igual a x. Y era el x original que teníamos, era 0,5 periódico. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo hago esa operatoria, va a aparecer un 9, o un 99, o un 999, ¿no? Por eso se colocan 9 en el denominador. Entonces se entiende la idea, más o menos. ¿Sí? Lo que es que a veces no se hace eso en el colegio, no le explican de dónde vienen los 99. Hay varias formas de explicarlo, pero esta es una explicación que se puede entender como nivel de colegio. ¿Ya? Me estaría faltando el semiperiódico. ¿Cómo se convierte el semiperiódico a fracción?
semiperiódico. Y vamos a retomar el que ya nos dio arriba, que era 0,16 y el 6 con rayita, ¿o no? La regla dice, ponga todo el número arriba, 16, y le quita lo que no se repite. ¿Qué es lo que no se repite? Esto, o sea, el 0,1. Por lo tanto, le tengo que quitar 1, ¿no? Y abajo, este 6 va a aportar un 9, ¿sí? Y el 1, que está, ¿cierto? Lo que se considera para poner abajo 9 o 0, es solamente los decimales. Este 1 me aporta un 0. O sea, voy a colocar un cerito al lado del 9. Así que en los semiperiódicos van a aparecer 9 y ceros. O sea, voy a poner aquí. En el denominador van 9 y ceros, ¿sí? Y en el anterior, en el periódico, en el denominador van 9 solamente, ¿sí? El semiperiódico es una mezcla de lo anterior, ¿cierto? Por eso van 9 y ceros. En el finito van potencias de 10, un 1 con ceros. En el periódico solamente 9 y en el semiperiódico 9 con ceros, ¿sí? Ahora sigo con el cálculo, me quedaría 15 sobre 90. Si lo simplificamos por 15, nosotros sabemos que 90 es múltiplo de 15. 6 por 15, 90. Y arriba queda 1, ¿ven? Y recuperamos el un sexto que hicimos antes. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte, no? Creo que sí. ¿No hay dudas? Ya. Otro ejemplo. 25,427. Pero este nomás tiene raíz, ¿sí? Y abajo voy a colocar otro parecido. Mira, 25,427. Pero estos dos tienen raíz. Ambos son semiperiódicos. Díctenme ustedes qué me queda arriba. ¿Qué me quedaría arriba? ¿Mm? Siempre va todo el número. Siempre va todo el número, sí. 25,427 menos lo que no se repite. O sea, todo esto. Todo eso se quita. O sea, le quito 250 no, perdón, 2542, ¿cierto? Y abajo, ¿qué va a ir? Un 9 con doble cero, ¿cierto? Este 7 aporta un 9, este aporta un cero y este aporta un cero, ¿sí o no? Y después usted hace el cálculo, ¿cierto? Hacemos ese cálculo, enviamos 25,427 menos 25,42, me queda 22,885 dividido en 900. ¿No? Ahora, ¿eso se puede simplificar? Claro, se puede simplificar porque tanto el numerador como el denominador son múltiplos de 5, ¿cierto? Son múltiplos de 5, así que se puede simplificar, pero dejémoslo así nomás, por ahora, ¿ya? Me dio bien, me dio 25,42,777, ¿ven? Ahí está, se borra con la el filtro, pero ahí está bien, ¿ven? Esa es la manera de estudiar, po. Comprobamos los ejercicios con calculador. El segundo, la misma idea, coloco 25,427 menos. Ahora le tengo que quitar esto nomás, ¿cierto? Le tengo que quitar 254 nomás. Y abajo va a ir doble 9, 9, 9, y un solo cero, ¿no? Este 7 aporta un 9, este 2 aporta un 9 y este 4 aporta un 0. Hago el cálculo del numerador. ¿Cuánto da eso? Tengo 25,427 menos 254, me dio 25,173 dividido en 990.
me dio 25,42, no, 25,4, 27, 27, 20, está bien. Ahí, está correcto. ¿Y lo ves? Está correcto. Eso, eso es lo que hay que hacer. Esto es lo básico que hay que manejar porque en la M2 podrían aparecer ejercicios en términos algebraicos. O sea, por ejemplo, A, B, C periódico. ¿Ya? Eso es más que nada para la prueba M2. Lo podemos ver más adelante cuando ya nos metamos en la prueba más compleja, en la prueba lectiva más complicada, ¿cierto? De conocimientos más matemáticos, más abstractos. En esa prueba podrían preguntar cosas así, pues, con términos algebraicos. Ya en la PSU del 2018 para atrás, hubo como 3 años que preguntaron lo mismo, que eran transformar decimales de ese estilo a fracción. Y ahí la gente moría porque era muy complicado el nivel. ¿Sí? No sé si hay preguntas. Nos quedan como 6 minutos y vamos a hacer algunos problemas de la guía, ¿ya? La idea es que en la tutoría continuemos con esto y con preguntas que tengan ustedes, ¿cierto? Veamos el problema 32. Dice, ¿cuál de las siguientes operaciones dan por resultado la unidad? Cuando se refiere a la unidad, se refiere a uno, ¿ya? A veces no se entiende, dicen, ¿qué es unidad? Esta unidad es el número uno nomás, ¿cierto? Entonces, comprobemos, ya sabemos sumar las fracciones, el 12 se mantiene, y arriba me queda 12, ¿no? 12 partido por 12, 1. Así que esta sí cumple. Estaría postulando la A, la D y la E, ¿ya? Recuerde que en la prueba M1 son 4 alternativas. En la M2 pueden ser 4 o 5. ¿Sí? Y en la prueba de ciencia también son, creo que 4 o 5. En la M1 va a ser fácil, sí. La M1 son solamente problemas como cotidianos. Hagamos el problema 2, o sea, la aseveración 2. Como estamos multiplicando acá, yo puedo simplificar el 12 con el 12, ¿no? Me queda uno y uno. Y también el 7 con el 7, uno y uno. Multiplico para el lado, 1 partido por uno, y eso es 1. Así que también cumple, ¿no? Cumplió la 2. Tanto ya no podría ser la A. Está postulando la D y la E. ¿Ya? Estas dos están funcionando. Obligadamente tengo que hacer la 3 porque podría ser la alternativa E, ¿o no? Entonces, si yo mantengo la primera fracción y la segunda la doy vuelta, pasa esto a ser multiplicación, ya me doy cuenta que no da uno, ¿no? Entonces, la pregunta está probando si usted sabe dividir. Porque como uno dice, no, es que tengo que multiplicar cruzado o dividir cruzado, si usted hace esto con esto, malo. Porque al final el 13 con el 13 se tienen que multiplicar. Y me quedaría 169 dividido en 144, ¿no? Y eso es distinto de uno. Por lo tanto, esta es falsa. Sería solamente la de uno y 2. ¿Preguntas eso? ¿No? Nos queda tiempo para hacer, yo creo que 2 ejercicios. ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿Quieren hacer alguno en especial de la guía o lo elijo yo? Ustedes me dicen. Estas soluciones están marcadas ya por si acaso. Están en el mega. Tengo que subir la otra, pero este solucionario está completo. Los de potencia podemos saltarlas por ahora, pero hagamos las que hemos estudiado. ¿Ya? O sea, lo que corresponde a fracciones. Por ejemplo, el 25. El 25 es un problema netamente de fracciones. No tiene un contexto. Después nos vamos a meter en contexto cuando estemos por ahí por junio. Vamos a hacer problemas de fracciones, pero con contexto, o sea, que le cuento en un cuento. Por ahora estamos abstractamente. Voy a mantener el uno de arriba, este. Este también lo mantengo, o sea, mantengo S, S, S y S. Y trabajo acá nomás, ¿cierto? Lo otro hay que reescribirlo. Ahí. Y quedaría un medio, ¿no? Más un medio. Y aquí ocupamos el tubo que yo le mostraba.
¿Cuánto es 1 más 1 medio? Este 1 lo convierto en 2 medios, ¿no? Por lo tanto queda en 3 medios. Y ocupo la fórmula rápida, que dice que esta fracción, esta fracción que está acá, la doy vuelta. Porque tengo 1 sobre la fracción, o sea, el recíproco, me queda 2 tercios. Sigo trabajando. Este 1 lo convierto en 3 tercios. Por lo tanto, sería 5 tercios. Y de nuevo ocupo la fórmula rápida, me daría 3 quintos. ¿Ya? Entonces, ojo acá, pues. En este caso, este 1 lo pienso como 2 medios. Y en este otro caso, el 1 lo pienso como 3 tercios. ¿Se fijan? Si revisamos, lo que hicimos fue primero sumar esto de acá. Hicimos esta suma. Me quedó 2. Después, este 1 lo convertí en 2 medios. Eso lo hice mental. Entonces, 2 medios más 1 medio, 3 medios. En este paso, aquí, ocupé la fórmula rápida. Me quedó 2 tercios. ¿Sí? Y el 1 anterior lo tenía que mantener. Si ese 1 no puede desaparecer. Pero ahora este 1 anterior lo tengo que pensar en términos de tercios. 3 tercios. 2 tercios más 3 tercios, 5 tercios. Y arriba tenía el 1. Así que 1 partido por 5 tercios. Ocupo la fórmula rápida nuevamente. ¿Cierto? Tanto ahí, ocupé la fórmula rápida y me quedo 3 quintos. Y ahí termino. ¿Sí o no? No es tan terrible. No es tan terrible. Bien, vamos a dejar de compartir la pantalla. Esta es la. Con esto vamos a quedar por ahora. ¿Ya?